Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de qué está haciendo la química, la disciplina de la química para preservar el medio ambiente, específicamente en alimentos, y para ello nos acompaña el doctor Aldo Amaro Reyes, quien está adscrito a la Facultad de Química, específicamente al posgrado en alimentos de la Universidad Autónoma de Querétaro, y él se encuentra en el Parque Biotecnológico de esta universidad y nos viene a hablar qué se está haciendo desde esta facultad de nuestra universidad en los ámbitos de la alimentación, de conservadores naturales y de la preservación del medio ambiente. Hola, doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y así como comentas, dentro de la Facultad de Química hay diferentes líneas de investigación y tengo la fortuna de estar trabajando tanto en el posgrado de alimentos como en de ambiental, y estoy inmerso sobre la línea de investigación, como comentaste, en aditivos, específicamente colorantes y en gomas. En el área ambiental estoy trabajando sobre tratamiento de aguas residuales en aguas que están contaminadas con colorantes. Estos tratamientos me estoy enfocando en el aspecto biológico, dada mi formación, que es ingeniero bioquímico. Estoy enfocándome al uso de los organismos o parte de ellos para obtener productos, bienes o servicios. Aldo, a ver, tú que eres especialista en esto, platícanos. Nos han dicho que el amarillo 5, el rojo no sé qué y el verde no sé cuál, esos colorantes que se usan cotidianamente en los alimentos que venden en el súper, nos han dicho que son altamente dañinos. Y yo, por algunos acercamientos que he tenido la fortuna de tener a sus investigaciones, a las de tus colegas y a las tuyas propias, me he dado cuenta que en esta área de química de alimentos están muy enfocados en producir desde tu laboratorio conservadores que sean naturales. ¿Nos puedes hablar de este giro y del por qué? Es decir, si nos tienes que decir, ¿saben qué? Si son altamente cancerígenos, por favor, dínoslo. Sí, bueno, finalmente todo es como todo, ¿no? En exceso es dañino. Por eso existe la normatividad, regulaciones. Los colorantes hay mucha variedad, sintéticos, y hay naturales que se obtienen de fuentes vegetales. Sin embargo, las fuentes vegetales sí tienen esa desventaja comparadas con los químicos, que son más económicos y demás. Sí tienen efectos negativos hacia la salud, hacia el ambiente, pero tiene que ver mucho con el exceso, ¿no? Por eso hay regulaciones que te dicen límites máximos permitidos, los cuales pues se tienen que respetar, y pues finalmente la industria de los alimentos aparentemente así lo hace, o normalmente lo hace. Entonces hay fuentes naturales que también te comentaba que son de fuentes vegetales, pero pues se requiere mucho tiempo para poder extraerla. Crecer una planta pues, lleva mucho tiempo, incluso algunos árboles pues, requieren más tiempo, además extensión, y que necesitan, o bueno, dependen de la estacionalidad, en qué época del año se van a cultivar, etcétera. Entonces, nosotros trabajamos con alternativas biotecnológicas utilizando microorganismos, los cuales pues no tienen esa desventaja, crecen en un espacio reducido y pues los puedes poner a trabajar aunque exista sequía, frío o cualquier otra situación ambiental. Entonces podríamos regular o controlar un poco las condiciones ambientales para que sigan produciendo. Y son alternativas que presentan pues algunas ventajas. Finalmente el consumidor siempre demanda productos naturales, entonces tienes ya de entrada pues esta etiqueta de tener un producto natural que comparado con un sintético químico pues sí va a ser preferido, al menos en la actualidad. Pero tiene que ver, bueno, el efecto que puede ser dañino en el humano o en el ambiente, pues es más por la cantidad que se utiliza. Entonces, mientras tengamos esta regulación o no un exceso en el consumo de estos productos, no debe de haber alguna preocupación. También
hay algunos otros productos como las gomas que también se utilizan para dar consistencia a los alimentos, para dar esa untabilidad, para dar capacidad de emulsificación, que se una el agua con el aceite, y algunas características como viscosidad, espesantes, darle cuerpo, firmeza. También se utilizan fuentes vegetales y pues sufre lo mismo, ¿no? Que estar cortando los vegetales, utilizando ese espacio para cultivar vegetales que son destinados para aditivos, que pudiera ser utilizado o aprovechado para producir alimentos, ¿no? Tener vegetales que produzcan alimentos. Entonces también trabajamos con fuentes alternas, que son los microorganismos, que lo mismo producen pues mientras tú les des las condiciones adecuadas para que crezcan y produzcan, lo van a hacer. Entonces también tienen un proceso de extracción, purificación y demás que está regulado, que está normado, y es una alternativa precisamente para abatir estos inconvenientes de las fuentes naturales, específicamente las vegetales. Uh-huh. Por ahí leía un texto de uno de tus colegas que me pareció a mí, que sé cero de química ni la tabla periódica, de cómo a partir de unas bacterias ustedes están produciendo unos aditivos para que las plantas no se llenen de hongos, ¿verdad? O sea, están jugando con estos mismos elementos naturales de la naturaleza, valga la redundancia, para dejar de utilizar los químicos que se usaban antes, incluso también como fertilizantes también. Por ahí me acuerdo de un texto que habla de los fertilizantes naturales. Exactamente. En ese sentido, ¿en qué productos específicamente o en qué áreas están impactando para hacer esta sustitución? Aunque sé que es lenta porque, como dices, es muy caro. Sí, finalmente este trabajo, bien lo mencionas, es para una alternativa, quizá no sustituir completamente los fertilizantes químicos, pero es una alternativa biológica. Sí hay también preocupación, así como los consumidores, para tener productos naturales o lo más natural posible. Los productores también, hay algún sector que se preocupa y se ocupa por tener precisamente también estas certificaciones libres de fertilizantes químicos, etcétera. Y entonces existen estas alternativas que también son biotecnológicas, que es el uso de microorganismos, tú lo dijiste, es tener a la naturaleza de tu lado, aprovecharla para tener los beneficios que se pueden y que se dan de manera natural, valga también la redundancia, en el medio. Hay organismos que producen algunas sustancias químicas que promueven el crecimiento de los vegetales e incluso que promueve un mejor desarrollo, desempeño de su sistema de defensa. Como nosotros, quizá puedo hacer una analogía cuando nos consumimos estos productos que son benéficos para el sistema inmune, que son muy conocidos, que los tomamos en la mañana, que nos promueven precisamente un beneficio a la salud. Lo mismo sería, o algo similar sería con las plantas. Adicionamos estos microorganismos que van a producir cambios precisamente también en los demás organismos que están presentes en el suelo, y esto va a promover un mejor desarrollo y un mejor aprovechamiento de los nutrientes que están presentes de forma natural. A diferencia de los fertilizantes químicos, que también algunos son persistentes, y en su elaboración también se generan muchos productos que son dañinos o nocivos en el ambiente. Entonces, eso es lo que varios colegas o algunos de los colegas en la Facultad de Química están realizando como biofertilizantes. Uh-huh. El Parque Biotecnológico fue concebido para esta, pues le decían como la triple hélice, ¿no? Quizás sea un concepto ya anacrónico. Esta vinculación empresa-gobierno-universidad para echar a andar varios proyectos. En ese sentido te quiero preguntar, hoy en la Facultad de Química, ¿tienen esos enlaces con ciertas empresas a las que les estén ayudando a producir alimentos naturales? Sí, claro. El esfuerzo, existe este clúster o esta unión en el Parque Biotecnológico como infraestructura, edificio, pero es mucho también de la labor que hace cada investigador, cada colega intenta tener la relación con los productores o con las industrias precisamente para brindar alternativas.
Y afortunadamente algunas empresas, algunos productores sí hacen esta unión con la triple hélice, con el gobierno, que actualmente pues hay un poco de baja en ese apoyo, pero pues con la academia, con las universidades, se acercan, nos comentan su problemática y nosotros intentamos desde nuestra experiencia pues brindarle las alternativas. Hemos tenido y se tienen diferentes casos de éxito en cuestión de incluso de transferencia tecnológica y de propuestas. También, claro que existen algunos inconvenientes por la diferencia en los tiempos de entrega de productos de la empresa con la academia, ¿no? En la academia no solamente nos dedicamos a la investigación, tenemos que atender las cuestiones de gestión, administrativas, las clases, tutorías y demás, entonces no podríamos o no podemos dedicarnos el tiempo completo para el desarrollo de algún proceso o producto que requiere la industria en el tiempo que lo necesita. Pero claro, se les explica y trabajamos y sí logramos hacer ese convenio e incluso esa fusión para poder presentar un producto que al final a ellos les sea benéfico y de la parte de nosotros que también apoye a los estudiantes que están en formación y que también vaya sumando a tener productos en nuestra línea de generación y aplicación del conocimiento. Y por lo tanto, esto se refleja en beneficios hacia la universidad, ¿no? Esa retribución social es importante y también estamos conscientes y preocupados y ocupados para poder realizarlo. Ujú. Y en ese sentido, si ustedes obviamente no pueden estar produciendo porque no son empresa, pero ¿se venden las patentes o cómo se llega a un convenio academia-empresa? O sea, dices, bueno, aquí está el proceso, ¿te lo vendo o cómo es? Sí, finalmente hay diferentes modalidades que se puede generar una patente, se puede generar un modelo de utilidad en donde se incluye el proceso y así también como lo mencionaste, a través del convenio, ¿no? Antes la empresa o el productor te dice, este es el problema, esto es lo que tengo para solucionar, tú como investigador le dices, bueno, estas son las alternativas, al final nos ponemos de acuerdo, tú vas a hacer qué parte te corresponde, pones el dinero, pones infraestructura y yo pues te ofrezco los servicios en cuanto al desarrollo, investigación y demás y es otra vez, no hay una receta como tal, ¿no? Entonces ya es mucha cuestión, es como un traje a la medida, ¿no? ¿Qué quiere el productor? ¿Qué necesita el industrial? Y es así como se ponen de acuerdo. Puede ser incluso en forma de un proyecto de investigación, un proyecto de vinculación o bien ya la transferencia de la tecnología, que son diferentes modalidades y para eso pues sí existen instancias en la universidad que afortunadamente apoyan para poder realizar esa gestión. Uh-huh. Oye, tú que conoces de yo sé que la normatividad es internacional, pero te voy a hacer una pregunta desde la consumidora promedio. He visto que hay muchas personas muy alarmadas porque me queda claro que en México y en América Latina esa normatividad internacional es muy laxa. Entonces siempre salen en YouTube, por ejemplo, influencer o youtubers, entrevistando a una chica que usó por un año un champú en seco para que no se le maltratara el cabello y resulta que en Canadá ya no se vende porque es cancerígeno, pero aquí sí. Y así, 8,000 historias del Fleet, por ejemplo, de que vas al supermercado y feliz de la vida te compras tu Raid matabichos y, ¿no? O sea, y eso me queda claro que en los países que llamamos desarrollados no pasa, incluso el cloro, ¿no? Que aquí le echamos así 1 litro al baño y en muchos países está prohibido porque saben el impacto, el daño que hace al ser humano. Tú como especialista en estos temas, ¿qué opinas? ¿Qué está pasando y por qué en los países en vías de desarrollo sí se puede? O sea, ¿cómo podemos regular esto? Sí, pues es un tema bastante complejo y pones una fotografía y lo describes perfectamente bien. Así es lo que sucede. Incluso la normatividad nacional digamos que está obsoleta. Tenemos las normas oficiales mexicanas que son antes del 2000 y pues la legislación de Estados Unidos que da la FDA y la europea
pues utilizan, bueno, está más actualizada y no logramos compaginar. Y también por eso sufren algunos productores cuando desean exportar su producto, porque en México, lo comentaste, es muy laxa la normatividad, pero al intentar salir de México, al llegar a Estados Unidos o Europa, sí son estrictos y entonces se topan con esas barreras. Y hay pocas instancias en México que te logren certificar que precisamente se cubren con esa normatividad el país a donde quieres llegar a hacer llegar tu producto. Y de la misma forma inversa, cuando tenemos un producto de otro tipo de país en donde la normatividad es laxa, pues nos llega y porque también a veces estamos acostumbrados o por seguir las recomendaciones de alguna persona, pues los utilizamos, ¿no? Actualmente también ya existe más conciencia del consumidor en cualquier ámbito, decías del ambiental o de los alimentos, en leer la etiqueta y darte pues al menos una idea de qué es lo que contiene. Y pues eso abre un panorama pues mejor hacia la sociedad, precisamente porque tendrías o podrías buscar alternativas que no tengan esos productos dañinos, incluso que te busques no utilizar una cantidad excesiva de cloro, una cantidad excesiva de los insecticidas que están de venta libre, etcétera, etcétera. Entonces, sí es mucha parte lo que tiene que hacer el consumidor o de forma personal, precisamente para tener estas alternativas y estas opciones. Y también tocabas el tema de las redes sociales. Volvemos a como iniciamos la entrevista, no todo en exceso es malo. Hay que también buscar otras fuentes, no solo guiarnos por lo que dice las redes sociales, tener un acercamiento a literatura que esté de alguna forma certificada o que tenga cierto prestigio para poder encaminarnos y tener una idea más certera de lo que es y cómo se pueden realizar las cosas. Pero sí, por eso digo, es un tema muy complejo porque también hay industria que se aprovecha precisamente de esta normatividad que es laxa para tener productos pues que sin importar un poco los efectos que puedan tener hacia la salud y hacia el ambiente. También la competencia, ¿verdad? O sea, la competencia desleal, que era para desprestigiar un producto y una marca, exageras la nota, como decimos, o de plano dices mentiras para denostar al contrincante. ¿También existe eso? Sí, claro, pues, la publicidad, ¿no? A veces se hace énfasis, como dices, en un sentido no tan positivo, sino engrandeciendo las desventajas y eso pues al consumidor cuando le llega esa información de forma masiva pues lo retiene, lo contiene y así es como va formando su criterio. Por eso es importante tener diferentes puntos de vista, no nada más creer ciegamente lo que nos dice a la primera, sino tener un poco de criterio, un poco de curiosidad o ser críticos, no criticones, para poder establecer un propio punto de vista y pues tener al menos una relación, ¿no? ¿Qué tan bueno es esto? ¿Qué tan malo es esto? Esta persona me dice que posiblemente sí, pues consulto otra fuente para saber si realmente, o tener un punto intermedio, ¿no? Vayan estas opiniones. ¿Sabes cuál es el problema del mexicano y la mexicana promedio? Que como en cuestiones de divulgación de la ciencia estamos en pañales, no sabemos cómo buscar, o sea, si tú me dices, a ver, el champú en seco, ¿ya viste la nota negativa de que es cancerígeno? A ver, ahora busca la contraparte. No podría saber en dónde. Entonces, además es un lenguaje para las ciencias duras muy especializado, que aunque yo entre a una revista indizada donde hay un paper donde dice, o sea, no le voy a entender nada. Hay como alguna, desde el punto de vista de la química, no sé, alguna publicación que nos recomiendes de divulgación o qué hacemos, o sea, ponte en el lugar como del ciudadano común. Sí, y sí, es una realidad también, como comentas. Afortunadamente la Universidad, la Autónoma de Querétaro, se está preocupando precisamente por difundir la ciencia, abriendo estos espacios. También hay publicaciones regionales, locales, estatales, nacionales,
que nos brindan esta información o que están abriendo estos espacios para poder precisamente divulgar la ciencia, dejando de un lado o un poco de lado ese tecnicismo, ese lenguaje técnico que va a ser complicado que la mayoría de las personas lo entiendan y llevando el conocimiento pues, en un sentido un poco más sencillo, precisamente para que lo puedan aprovechar. Voy a hablar aquí en la universidad, pues están incluso los programas de radio UAC, hay uno dedicado precisamente de la química, me parece que es La Química Somos Todos, el espacio Jorge Gracida. del doctor Jorge Gracida. No, ¿te acuerdas qué día pasa? Yo no. Los viernes a mediodía, a las 12 del día. Ahí más? tienen diferentes temas, todo relacionado con la química. De parte de la universidad hay publicaciones en conjunto con el CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, en donde tienen precisamente la publicación de investigación, pero en un lenguaje más divulgativo, de forma para divulgarlo. Y pues diferentes periódicos como AM de Querétaro, que presentan notas también científicas en un aspecto de divulgación, y revistas ya muy reconocidas, un poco muy interesante, QO, de ese tipo son. Muy interesante. ¿Es confiable? Sí, claro, nuevamente tenemos que tener un punto de referencia, pero en general se transmite un poco de ciencia en un lenguaje pues sencillo y pues fácil de asimilar. Okay. Y bueno, también tenemos que decir que a través del doctor Aldo Amaro tenemos en la sección cultural de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, Rosa en Bengala, que es una sección que se publica los domingos en la sección principal del periódico Noticias. Ahí el doctor Aldo Amaro y sus colegas nos están informando cotidianamente de estos temas que están trabajando y pues en ese sentido están haciendo la labor de divulgación para que cada día entendamos más, ¿verdad? Efectivamente, es aprovechar estas ventanas o estas oportunidades que nos brindan precisamente para tener esa retribución social, abonar un poco al conocimiento de la sociedad, esperamos que así sea, y pues estamos trabajando en ello. Ya para cerrar, Aldo, recuerdo que hace 10 años la comunidad científica se paró de pestañas porque de pronto CONACYT los obligó a divulgar. O sea, no les preguntó si querían, si podían, si sabían. Los obligó y les puso varios candados. Si no divulgas, no hay esto, no hay aquello. En este momento, con este cambio de sexenio, porque entiendo que el Plan Nacional de Desarrollo ya está súper enfocado en ayudar a comunidades, en la ciencia para todos, etcétera. ¿Qué espacio sigue ocupando la divulgación? Sí, específicamente en este sexenio también se ha vuelto a dar ese empuje, ese envión, y lo mismo se está invitando a la comunidad científica precisamente a participar en estos foros de divulgación de la ciencia y de retribución social. Son indicadores ya muy importantes, incluso desde los posgrados, por eso también la universidad fomenta precisamente este tipo de actividades, porque depende mucho o está ligado precisamente a los indicadores de calidad, que al final pues es lo que atrae a la formación de recursos humanos, y precisamente también lo que se invierte en la educación pública pues es parte para que también se pueda retribuir a toda la sociedad o intentar retribuir la mayor parte hacia la sociedad. Y finalmente, Aldo, yo sé que la Facultad de Química y específicamente el posgrado en alimentos no es cualquier posgrado. Tiene un reconocimiento internacional, no sé cómo llamarle. Platícanos de eso para cerrar, por favor. Efectivamente, de parte de CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a nivel nacional, brinda este reconocimiento o este nombramiento al posgrado de alimentos como internacional. Y lo que significa, este es el nivel más alto que obtienen los posgrados, y pues estamos aquí en la universidad, y esto pues abre las puertas a que la gente de cualquier parte del mundo llegue y pueda realizar sus estudios, y estos tengan la misma competencia con alguna otra institución que fuera de México, ¿no? Entonces sí es un reconocimiento que ha
ha valido por un gran esfuerzo muchos de los estudiantes o prácticamente todos los estudiantes. Aldo Amaro Reyes, doctor adscrito a la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.